Microservicios. Bien. Hace mucho tiempo, cuando eran jóvenes y bellos, o sea, unas cuantas semanas atrás, les dejé entrar algunos que pudieron hacer el registro a un webinar sobre los microservicios. Para los que no entraron, ¿quién no lo dice? Primero, ¿qué son? En un enfoque tradicional para el diseño de aplicaciones se centraba en una arquitectura monolítica, en la que todos los elementos pueden implementarse, estaban contenidos en una sola aplicación. Este enfoque tiene desventajas, ya que cuanto más grande es la aplicación, más difícil es solucionar los problemas que se presentan y agregan funciones nuevas rápidamente. En cambio, si las aplicaciones se diseñan con microservicios, se resuelven dichos problemas y se impulsa el desarrollo. ¿A qué nos referimos con ello? Primero, ¿qué son? Con los microservicios, las aplicaciones se dividen en elementos más pequeños e independientes. A diferencia del enfoque tradicional y monolítico de las aplicaciones, en que todo se complica con una sola pieza, los microservicios son elementos independientes que funcionan en conjunto para llevar a cabo las mismas tareas. Cada uno de esos elementos o procesos es un microservicio, y este enfoque de desarrollo valora el nivel de detalle, de sencillez, de capacidad para compartir un proceso similar en varias de sus aplicaciones. Y sí, a lo que nos está diciendo Aldo, es similar a un paradigma orientado a componentes, ya que cada componente va a tener una función específica y es mucho más sencillo solamente cambiar un componente porque tiene una función a cambiar todo mi diseño web. Ahora, los microservicios son una arquitectura que sirve para diseñar aplicaciones. Lo que distingue la arquitectura de microservicios en los enfoques tradicionales y monolíticos es la forma en que desenglosa una aplicación en sus partes y funciones principales. Y cada función se denomina servicio y puede diseñar o implementar de forma independiente. Para eso vamos a un ejemplo, antes de seguir explicando. Vamos a entrar a una página que me encanta. Bien, primero todo esto, 50% de descuento. Postdata, no estamos haciéndole publicidad. Así que vamos a agregar otra más, una que nadie puede entrar. Porque nadie va a ir al cine. ¿Ves? Nadie va. Ay, qué bonito. Se muere. Ya. Empezamos aquí. Todo esto es un carrito de compras enorme. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si se dan cuenta, si han entrado periódicamente a este tipo de páginas, este elemento cambia. Porque, por ejemplo, ahorita están diciendo gran venta, bla, bla, bla. Y, sí, yo necesito este link. Sí. Y no, eso no lo necesito. Mira, juegos. Sí, ¿por qué no? Juegos. Necesitamos el de Kakaroto. Y más juegos. Sí, necesitamos el de Final Fantasy que nadie ha pasado. Y este de Kingdom Hearts también se necesita. Vaya, qué barato. Sí, necesito el control remoto. Si se dan cuenta, estos elementos cambian. Conforme va pasando el tiempo, van cambiando. ¿Por qué? Porque cada día tienen diferentes ofertas, o cada mes, o cada semana. Entonces, en lugar de estar cambiando toda la página, pues nada más voy a cambiar este componente. ¿Sí? Si le damos en inspeccionar elemento, esto es lo único que están cambiando. Todo lo demás lo dejo tal cual. Entonces, eso es una funcionalidad de un microservicio. Cinemex.
¿Están de acuerdo que aquí, cuando lo hicimos en la clase presencial, podíamos ver más elementos? Del lado derecho podíamos ver los cines, en el centro podíamos ver la cartelera y ahorita solamente vemos esto. Es lo mismo, es un elemento, este elemento. Ahí. Entonces, lo único que estamos haciendo es cambiar ese elemento, la configuración, la funcionalidad. Tengo una página completa que ofrece todos los servicios que se necesitan y solamente estoy cambiando un solo elemento. Así es como con React. ¿Sí? Entonces, volvamos a la presentación. Entonces, cuando nos dicen a nosotros tenemos que distinguir los microservicios a partir de las funciones y desglosarlo de forma independiente, eso es lo que estamos haciendo cuando agregamos diferentes capas de componentes a nuestro sistema o a nuestro sitio web o a nuestro servicio web. Entonces, por ejemplo, nosotros todo lo que estuvimos programando en JavaScript, que fueron los primeros ejercicios, todo lo que estuvimos haciendo en el carrito de compras con el modelo vista controlador a partir de JSPs y que tenían que intercambiar la información a partir de las clases y comunicarlo con la base de datos, es monolítico. Porque todo está centralizado en un solo componente, que es ese componente, toda la página. En toda la página establecemos la UI, que es la interfaz o la vista. Y si se dan cuenta, tenemos una sola hoja de estilos y tenemos todo de forma mono. A través del vaso. ¿Cómo? No entendí. ¿Sí hablaron o no hablaron? No. Ah, bueno. Luego, tenemos nuestra parte de inteligencia de negocios o lo que es nuestra lógica de negocios. Y la lógica de negocios es todo el modelo vista controlador que estuvimos haciendo. Definir las operaciones, las de las consultas, las de los registros, para eliminar, para editar. Y todo eso, si se dan cuenta, lo tenemos contenido en una sola clase o en diferentes clases dependiendo de la lógica de negocio. Y una sola base de datos, ¿sí o no? En pocas palabras, ¿el modelo vista controlador se pierde cuando utilizamos los microservicios? No. Y parte de ello sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nos empezamos a migrar a microservicios, el modelo vista controlador tiene que cambiar. No podemos seguir utilizando un modelo vista controlador únicamente. Ahí es donde ya empieza a entrar un modelo a capas o un modelo MVCC. ¿Por qué? Porque yo voy a destinar diferentes microservicios para diferentes bases de datos o para diferentes funciones o para diferentes interfaces internas. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, vamos de nuevo a la página web. ¿De chan, 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 chan. Por ejemplo, si yo le doy ingresar o si yo le doy registrarme, esto, cuando yo le doy aquí en registrar, me va a conectar a un servicio que me dice conectarme con Facebook, que ya habíamos hablado de él. Y si no tienes cuenta, pues vamos a crearla. Y me desglosa estos elementos. Y estos elementos se van a comunicar con la base de datos interna de Cinemex, donde va a guardar los datos de usuario. ¿Sí? Y todavía nos da un poquito de tiempo.
en Game Planet funciona de la misma forma. Aquí yo le puedo crear cuenta. Mi cuenta. Mi cuenta. No vamos a comprar nada. Y ustedes lo que tienen que hacer es lo mismo. Esos elementos se van a registrar del otro lado, se van a obtener y se va a manipular. Y ese es una parte del microservicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ahorita estuviera cines para poder ver la cartelera como aquí, esto sería otra función. Porque yo digo, quiero el centro Cuauhtémoc. Y este es otro microservicio porque me está desglosando el mapa. Y si, por ejemplo, como lo que pasó con el Cinemex del Palacio Chino, ya no existe, entonces lo tengo que dar de baja de este lado. Pero ya no tengo que cambiar todo el elemento completo, como sería si lo tuviéramos en nuestra página del carrito de compras. Yo a ustedes les dije que tuvieran que comprar cualquier elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Si yo quiero este Samus, diablos, ya se movió. Está mi Samus. Yo quiero este Samus. Pero este Samus ya se agotó. Y aquí está. Por el momento, no se encuentra disponible. Game Planet sigue manejando este catálogo. No lo ha dado de baja. Pero manda una consulta de que ya no está en este momento disponible. Si lo diera de baja, simplemente ya no se visualiza, pero puede ser que en algún momento vuelva a salir. ¿Están de acuerdo? Entonces no lo elimino, sino cambio el estado de este producto. ¿Sí me entienden? ¿Ese es un sí o ese es un que están pensando? Volvamos a la presentación. Entonces, cuando ustedes están teniendo microservicios, primero piensan en cómo va a ser la interfaz y cómo se va a dividir. Esto, volvamos a recalcar, sí es parecido con PyWeb, que yo les dejé crear un wireframe a mano y varios de ustedes se estuvieron matando porque no les salían las formas o porque no veían las capas de cómo tenían que ser los elementos web para conformar esos componentes. Y lo que les decía, pues es que este está más grandote o este está más pequeño, no mide lo mismo o ni siquiera es la misma forma. Por eso lo primero que se piensa para los diseñadores es cómo va a ser la interfaz de usuario. Y esos componentes, cómo se van a comunicar con los diferentes servicios. Entonces, por ejemplo, en este momento, que ya tuvieron algo de experiencia creando sistemas monolíticos, entienden cómo es la separación. Y aquellos que estuvieron haciendo el curso de React, pudieron ver cómo con los componentes puedo llamar a funciones internas. Ahorita les doy el enlace del siguiente para seguir. Así que ponle pausa. Bueno. Entonces, como venía la explicación, dale play de nuevo. Al estar ocupando microservicios, lo primero es que te centras en cómo va a ser la experiencia de usuario. A partir de ahí diseñas los componentes y las funciones que van a tener dichos componentes. Y por ejemplo, algunos de ustedes que estaban haciendo la parte de Proyecto Aula, que están ocupando servicios con Python, eso es un microservicio que ustedes van a tener que embeber a la página principal. Entonces es un microservicio. ¿Por qué? Porque Python debería de tener su propio servidor y puede o no que tenga la misma base de datos, quién sabe. Pero eso ya sería un microservicio porque no va a estar afectando principalmente la interfaz principal, si no es algo que tú estás embebiendo de código. Y si, por ejemplo, van a ocupar también mapas, eso sería otro microservicio. ¿Por qué? Porque no está afectando a tu sistema principal.
sino tú le estás agregando la parte de los mapas. Y si aparte tú le vas a agregar el inicio de sesión con Facebook, con Google o con lo que sea, eso es otro microservicio. Maestro, Eo, entonces en lo de Cinemex, los microservicios, ¿qué serían? La parte de los cines y donde muestra el mapa con los cines. espera, sí, también tiene otros. Déjalo, comparto. Volvamos al cine. Obviamente este mapa es un microservicio, el registro es un microservicio, y por ejemplo, si ahorita tuviéramos la parte de los cines y aquí digamos que estuviera la cartelera, ese es un servicio también como microservicio, porque recuerda que cada cine maneja una cartelera propia con un horario propio. Si fuéramos a Platino, esto ya es de la página, pero por ejemplo, digamos que tuviera alguna línea de acción. Ay, vamos a ver, recomendaciones, Cinemex Extremo. No hay nada. No hay nada. A ver, Cine del Arte, Casa del Arte. Ándale aquí. Esta Casa del Arte es otro microservicio porque vean, si se dan cuenta, este footer lo comparte todas las páginas que ahorita estuve viendo y este elemento también lo comparten todas las páginas, ¿sí o no? Yo me pasé por Platino, no, por Premium y aquí está, mismo elemento. Platino, mismo elemento. Extremo, mismo elemento. Casa del Arte, mismo elemento. ¿Sí o no? Pero ¿qué cambia? Esta parte de aquí en medio. ¿Están de acuerdo? Si yo me voy acá, cambia otra vez este elemento. 4D, cambia este elemento, que es el mismo, que está en la misma posición. ¿Sí o no? Sí. Esos son microservicios. ¿Sí? Volvamos a la presentación. Entonces, esos son microservicios, porque son componentes que se pueden programar desde el front y que van a estar ya sea actuando a uno o varios sistemas. Y puede que sea a la misma base de datos o puede que sea a otra base de datos. Pero están de acuerdo que sigue manteniendo un modelo vista controlador en el propio microservicio. Pero si lo veo a todo, ya es un modelo a capas. ¿Sí me entienden? Porque cada microservicio tiene sus propias capas. Tiene sus propios componentes con qué se van a comunicar. ¿Sí lo entienden? Entonces, los microservicios no se van a conectar a base de datos, o bien, es que sí se supone que deben conectar. Puede que tengan o no base de datos, depende ya de la funcionalidad. Pero al final del día los microservicios son pequeñas programas independientes dentro del programa que lo que hacen es que no afectan directamente a la funcionalidad original. Así es, por eso también son funciones. Entonces vamos a tener microservicios autónomos o microservicios especializados. Si son autónomos, cada servicio compone en una arquitectura de microservicios, se puede desarrollar, implementar, operar y escalar sin afectar el funcionamiento de otros, como ahorita lo vimos con la parte de Cinemex. Los servicios no necesitan compartir ninguno de sus códigos o implementar con otros servicios. Cualquiera puede comunicarse entre sí gracias a las APIs. Son propios y especializados. Cada servicio está diseñado para un conjunto de capacidades y se enfoca en resolver un problema específico. Si los desarrolladores aportan más código a un servicio a lo largo del tiempo, el servicio se vuelve complejo y puede dividir en servicios más pequeños. Un ejemplo de un servicio especializado, aquí ya no entra la parte de Cinemex, ni obviamente la de Game Planet, sino aquí ya tiene que entrar algo más grande. Por ejemplo,
Vamos a agarrar todos los servicios de Microsoft. Todos los servicios de Microsoft, todos los planes, programas, productos, toda la parte de Xbox 360 y próximamente el próximo Xbox que va a tener, la store que maneja la propia computadora, todos son microservicios, pero especializados. Si yo me fuera, por ejemplo, a los servicios de Azure, estos son servicios todavía más grandes, pero son relativamente independientes, ¿sí? Si yo me voy a los servicios de Amazon Service, pasa lo mismo. Todos estos de integración de aplicaciones con Amazon Cloud, Keynes, quién sabe qué diablos dice ahí, Data Exchange, todos estos son microservicios contenidos en un servicio más grande. Y esos ya son especializados. Y entre más funciones tenga, pues más operaciones se pueden realizar sin afectar los componentes de otras. Entonces, realmente el desarrollo de sistemas web ha tenido muchos cambios con la presencia de dichos elementos. Y exactamente, cuando se actualizan los microservicios, solamente se actualiza un elemento. Por ejemplo, los que tienen Xbox o los que tienen PlayStation, cuando de repente lanzan las actualizaciones, hay actualizaciones genéricas que es para toda la consola y luego tenemos las actualizaciones por el juego o cuando sale un nuevo parche. No te afecta en nada al funcionamiento de la consola principal, sino solamente está afectando a el videojuego. Y si es un parche que denota cambios realmente radicales, es cuando cambia todos los elementos visuales, gráficas, o hasta puede ser la física del juego. Y cuando son parches pequeños, que son los hotfix, son solamente, ahora sí, en cuestión de ciertas áreas especializadas. Entonces, si se dan cuenta, realmente esta atención de los servicios ha sido grande y es bastante amplia. Entonces, nos sirven no solamente para actualizar páginas web, sino también nos van a servir para poder actualizar funciones. Si nos vamos a un ejemplo que a ustedes les ha tocado vivir, es la parte de Facebook. Facebook ha hecho microactualizaciones a cada uno de sus servicios. Y si hacen una búsqueda de cómo era Facebook cuando inició, cuando ustedes lo empezaron a ocupar y cómo está ahora, ha tenido cambios abrumadores gracias a los microservicios. ¿Qué nos brinda los microservicios? Agilidad, un escalado flexible, una implementación sencilla. Libertad tecnológica, ¿por qué? Porque gracias a utilizar APIs, puedo tener el servicio que esté en Python, con otro servicio que esté en JavaScript, con otro servicio que esté en PHP, con otro servicio que esté en C#, con otro servicio que esté en cualquier otro lenguaje. El código es reutilizable. Los que estuvieron viendo la parte de React saben que se utilizan componentes que sean reutilizables para no tener que estar ocupando nuevos códigos de forma consecutiva. Tiene cierta resistencia. ¿Por qué? Porque cuando tú ocupas una arquitectura monolítica, tú ya sabes cómo está todo definido, qué elementos tiene. Y cuando empiezas a utilizarla a partir de microservicios, muchas de las personas no saben cómo ocuparlo o no se adecuan rápidamente a los cambios. O el equipo con que tú estás trabajando no sabe cómo operarlo. Porque
por eso está la pregunta de por qué no lo aprendemos desde ahorita. Si ahorita, ¿cuánto les costó aprender la parte de JavaScript? Ahora imagínense que desde el inicio les meta todos los lenguajes, con todos los elementos, con todos los servicios. Pues todos truenan. Además, recordemos que nosotros estamos viendo las bases. Y si aprenden las bases, van a poderlos ocupar. Porque ya entienden cómo es el funcionamiento. Yo por eso, cuando estamos en clases, les decía, todo lo que vamos a ver está obsoleto, pero es la base de lo que van a necesitar. ¿Sí? Y estos son ejemplos. Netflix, esos son, ahí lo dice, más de 500 microservicios. Twitter tiene más de 500 microservicios. Hile, que no sé qué sea, más de 450 microservicios. Amazon, solamente algunos, ahí están. Gracias a algo llamado funciones lambda. Porque los que ocupan Amazon han visto que está Amazon para las compras, han visto que está Amazon en cuestión de que yo puedo comprar un libro, una revista, un cómic y se enlaza a mi cuenta. Ahorita ya están las nuevas particiones de base de datos a partir de Dynamo y todo lo que quieran sacar, etcétera. Y para los que somos de la vieja escuela, aún se siguen ocupando proyectos de Java que se deployan a partir de la parte de GitHub y se puede estar ocupando diferentes tipos de bases de datos gracias al cloud, como lo que es Docker. Entonces, realmente, todo lo que estamos viendo se ocupa, pero a una escala pequeña en elementos muy grandes. Entonces, en lugar de estar programando todos los elementos gigantescos, tú te vas a encargar de programar un único elemento específico. Ejemplo, yo les dejé a ustedes un carrito de compras en el cual debe de tener lo que es el manejo de usuarios, el manejo de administradores, el manejo de productos y tener pagos. Todo eso, si yo lo divido en pequeños módulos, sería el módulo de usuarios, el módulo de productos, el módulo de compras y el módulo de pagos. ¿Y cómo lo podemos hacer rápido? Pues simplemente voy a tener 4 programadores que me van a estar operando cada módulo. Y todos se van a reunir a una sola base de datos. Cuando terminen esos 4 programadores, voy a agregarle 4 módulos más, que es la parte de mapas, que es la parte de seguimiento en paquetería, seguimiento de pagos, historiales y reportes. Y sigo operando con los mismos 4 programadores, pero los 4 programadores iniciales me terminaron las funciones en una semana, 2 semanas. Entonces, por eso estos, a partir de microservicios, podemos hacer proyectos muy rápidos, ágiles. Lo que a ustedes les está tomando realizar todo el proyecto de, sí, yo termino proyecto aula en una semana, pues así es. Muchos de los proyectos de microservicios se terminan en una semana. ¿Por qué? Porque están centralizados en una sola operación. Pero es una operación específica. Pero obviamente ya cuentan con por lo menos junior y ustedes tal vez lleguen a becario. ¿Dudas? No, ¿Dudas de los microservicios? ¿Dudas de por qué tienen que aprenderlos? Yo me revolví, ¿no? Yo sí tengo, pero pongo. Es que los microservicios existen en diferentes idiomas y diferentes métodos, ¿no? Aparte del que nos envió el tutorial, también se podían hacer Exacto. por Java y por otras. Exacto. Pero entonces por cada microservicio tiene su manera de hacerlo y de programarlo. Exacto. Mira, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, todos ustedes conocen Netflix. Sí. Y ahorita respondo a la pregunta de Mota. Todos conocen Netflix, pero si les dijera, y ya se los había dicho, Netflix, todas las películas, todas las series, todo está almacenado en Amazon.
¿Por qué? Porque Amazon maneja sus servidores con SSDs de muy alta capacidad y de fácil carga y descarga. Entonces ahí tienen que tener montado un microservicio que es el almacenamiento de todo lo que es de multimedia. Otro de los microservicios que ellos cuentan es de que toda su interfaz está hecha, y ya lo han visto, lo han publicado, está hecha con JavaScript, con React, y están hechas también con Python. Porque parte del algoritmo que les ofrece a ustedes de que, a ver, tú quieres ver tal película, está hecho con Python. Entonces, deben de entender que se recogen datos, se limpian datos, se analizan esos datos en diferentes lenguajes. Entonces, tengo un equipo de trabajo más grande y especializado. ¿Y qué formas hay de hacer un microservicio? Es que en realidad tienen que pensar en que son funciones. Los microservicios al final son funciones. Cuando yo les dejé que vieran cómo conectar la API de Facebook, al final es una función. Una función que se va a conectar, que va a obtener una cadena, que lo va a consultar y lo va a insertar ahora en tu base de datos. Cuando les empecé a enseñar la parte de GitHub, eso también es un microservicio. Porque al final todo lo que ustedes hacen con GitHub son puro commit. Entonces, si yo quiero tener un manejador de eventos, tengo que detectar cuando existe un commit. ¿Qué dice? O sea, la única condición para hacer el microservicio es que sea independiente. Sí, la única condición es de que sea independiente. Tienen aquí, por eso ustedes necesitan el siguiente, algo que se llama sistemas distribuidos. Cuando empiezan a ver sistemas distribuidos, ya empiezan a ver cómo se comunican los microservicios. Por eso les dije, Node, sistemas distribuidos, WebSockets, todo eso se ve en quinto, porque ya tienen las bases para entenderlos, que es todo lo que vimos ahorita, que es toda la parte del modelo vista controlador, toda la parte de la base de datos, toda la parte de la creación de las clases, toda la parte de cómo deben ser las interfaces, qué elementos debe de tener, cómo se hace la parte de componentes. Todo eso es la base para poderlos hacer. Y por eso hasta quinto, pues como tal, siguen trabajando con base de datos en quinto y sexto. Pero ya a partir de quinto, ya empiezan a crear sus primeros microservicios. Y en sexto ni se diga. ¿Por qué? Porque ya manejan Android. Por eso yo no les pedí ningún microservicio en cuarto, porque apenas es que sepan las bases. Como ya saben las bases, ya saben parte del comportamiento. Y la parte experimental es lo que les dejé, bueno, lo que se les dejó por parte de Python. ¿Dudas? Entonces, técnicamente el Python va a ser como el microservicio. Pues si lo van a integrar en su proyecto aula, el código embebido de Python, sí, ese sería el microservicio. O sea, lo que vamos a hacer de las gráficas de meses y eso sí. Exacto. Ok. Porque eso es independiente del sistema original. Ya veo. ¿Se podría? Sí, por eso tenemos que ver seguridad. Claro que se puede falsificar, claro que se puede obtener todo el rastreo de paquetes, claro que se puede hacer muchas cosas cuando empiezas a dividir servicios. Entonces ahí es donde ya entramos con seguridad, que también es de quinto. Por eso les digo, con el carrito de compras, con las funciones que les pedí, con los elementos que les pedí y hasta ahí. ¿Dudas? Sería interesante que algunos de ustedes empezara a checar servicios de mapas
gratuitos. Antes Google Maps era gratuito, hoy ya no, hoy ya te cobran. Hay otros servicios de mapas que son gratuitos, porque es chido agregar a tu servicio o a tu página web un mapa para que sepan dónde estás. Y eso es un pequeño fragmento de código, pero sí hay que buscar los gratuitos. Porque ya ahorita el principal, que era Google Maps, ya te cobra. ¿Alguna otra duda? Vale. Entonces, el día de mañana vemos el último tema, que sería la parte de seguridad. Todavía no vamos a programar seguridad como tal. Como tal, ya va a ser hasta quinto esa parte. ¿Sí? ¿Dudas? Mañana, ¿no? Que mañana. Sí, mañana. ¿Y dónde va a subir las calificaciones? Esta de la fecha que les va a tocar a cada quien, ¿dónde lo va a poner? Pues primero hago otra vez ruleta con las fechas para decir de tal fecha a tal fecha, 4 y B9. De tal fecha a tal fecha, 4 y B7. De tal fecha a tal fecha, 4 y B8. Y ya tienen el orden. Ok. Pues de las clases de PCW, sí. Necesito, por favor, que se comuniquen con sus jefes de grupo para que determinen cuáles serían los temas para dar repaso o que necesiten ayuda o yo qué sé. Maestro, bueno, a menos que sepa Python. Pero como tal, todavía no vamos a ir a la escuela. Ahorita todavía va a ser en línea. Entonces, ¿no vamos a volver en junio o sí vamos a volver en junio? Mira, yo les recomiendo que sigan viendo las noticias porque, por ejemplo, ahorita los índices de lo que es contagios sigue aumentando y si ven los datos de lo que dice ayer con lo que va a decir hoy, sigue aumentando el número de casos sospechosos. Segunda, somos ciudad y como ciudad tenemos altos índices de contagio, así que no van a regresar las escuelas. Y tercera, como tal, lo que va a regresar a operar es a partir del 1 de junio, pero ciertos sectores de lo que es la parte de industria y restaurantera. Pero nosotros somos escuela, así que todavía no regresamos. Ahora les invito a leer algo que se llama historia, porque una pandemia no se acaba en un mes. Hay pandemias que han durado 10 años. Entonces, tengan cuidado en cuestión de su salud, en cuestión de la información. Como tal, las autoridades por parte de salud y por parte de la SEP son las que tienen que determinar cuándo se regresa. Como tal, el comunicado ya se dio por parte del Politécnico, el comunicado oficial, y se prevé que las clases se regrese hasta septiembre, con el nuevo semestre. Y ahorita la ampliación que se dio es para que se le dé seguimiento a aquellos que no han tenido clases. Por eso les decía, podemos aprovechar todo el mes de junio para todo lo que tengan dudas. Porque como tal todavía no me han dicho cuándo es la entrega de proyecto